Video de suturas fisiología por Abril, Charlene, Lilian y Laura. Una sutura es un hilo o material utilizado en la cirugía y medicina para unir los bordes de una herida o incisión en los tejidos del cuerpo humano. El objetivo de las suturas es cerrar la herida y permitir que los tejidos se sanen adecuadamente. Las suturas pueden ser absorbibles, lo que significa que se descomponen y son reabsorbidas por el cuerpo con el tiempo, o no absorbibles, en cuyo caso deben ser retiradas manualmente una vez que la herida haya cicatrizado. Hay diferentes tipos de suturas disponibles, cada uno con características específicas que se eligen según el tipo de tejido y la ubicación de la herida. Sutura de punto simple. Revisar la longitud de la herida, iniciar en la parte media de la misma, equilibrada la longitud y evita una sutura fráncida. Iniciar del borde lejano al borde cercano de quien sutura. Sujetar con firmeza la aguja del hilo de la sutura en la unión del tercio medio al tercio distal, en la punta del portaagujas. Colocar nuevamente la aguja en la punta del portaagujas. Tomar con las pinzas de disección el borde cercano a la herida e inducir la aguja en el tejido celular subcutáneo, a la misma distancia del punto de extracción contralateral, extraer esta piel en el centímetro aproximado del borde de la herida. Tomar con las pinzas de disección con los dientes ambos bordes de la herida e inducir un ángulo recto, la aguja, siguiendo la curvatura de esta y extraer la aguja en la piel del borde contralateral en un centímetro aproximado en ambos lados. Anudar la sutura para ambos casos, jalar el hilo de la sutura y dejar 2 centímetros de longitud, extremo corto o parte distal del hilo de la sutura, en el borde donde se introdujo la aguja al extremo largo o parte proximal del hilo de la sutura que contiene la aguja y se encuentra del lado del cirujano. Colocar el portaagujas en medio y sobre los extremos del hilo de la sutura. Dar 2 lanzadas del hilo de la sutura largo por el portaagujas. Tomar con la punta de la punta del extremo corto y anudar. Dejar extremos cortos ahora del lado del cirujano. ¿Cómo retiro un punto simple? Realiza antisepsia de la herida y verificar la efectividad de cicatrización de la herida. Tomar con la pinza de disección el nudo del punto de la sutura y traccionar hacia arriba. Tomar la tijera de mayo e inducir la rama roma de este espacio entre la sutura y la piel, lo más cercano en la misma. El área de corte de la tijera será suficientemente para realizar el corte del hilo de la sutura. Realiza el corte en su tiempo. Extrae el material de la sutura con la pinza de disección. Limpia la herida con gasa, seca y termina el procedimiento. Para la realización de dicha sutura, debemos inducir la aguja a 1 centímetro del borde de la herida, pasando la misma para salir justo al vértice de la herida. El extremo de la sutura debe ser sujetado con un mosquito para anudar al final. Posteriormente la aguja se dirige paralela a la epidermis y se pasa con uno de los bordes en la línea de la unión de la epidermis con la dermis, siendo entre los 5 o 6 milímetros de separación del borde de la herida. Punto simple continuo es una herida que se requiere de varios puntos. Una alternativa a la realización de múltiples puntos separados es la realización de sutura continua. Esta es una sucesión de puntos simples a lo largo de los bordes de la herida. Sin embargo, no se puede anudar la sutura al finalizar cada punto, sino que se anuda al borde inicial y final de la herida. Los puntos deben mantener una distancia entre 8 a 10 milímetros aproximadamente, siendo adquisientes de la distancia del borde de la herida. Un punto a considerar es este tipo de suturas en la mantención de una tensión adecuada. Luego se vuelve a inducir la aguja en el lado opuesto del mismo plano y la misma disposición horizontal a la altura del punto anterior. Siguiendo estos puntos de manera sucesiva se va formando una configuración zigzag intermédica que afronta los bordes de la herida y finalmente se sale distal al borde final, atacando la sutura de ella misma. La técnica de sutura en cruz es un método utilizado para cerrar heridas o incisiones en forma de X. Aquí explicaremos paso a paso para realizar una sutura de cruz. Inicio de la sutura. Inserta la aguja a través de la piel en un extremo de la herida y sácala a través del otro extremo, formando una X. Asegúrate de dejar un extremo del hilo más largo que el otro para poder atar los extremos al final. Paso 5. Cruzar y atravesar.
Lleva la aguja y el hilo a través de la piel en diagonal cruzando la X. Pasa la aguja de nuevo a través de la piel en la dirección opuesta, formando el otro brazo de la X. Paso 6. Tensión adecuada. Asegúrate de mantener la tensión adecuada en la sutura para que los bordes de la herida se cierren de manera uniforme, pero sin apretar demasiado. Paso 7. Nudos intermedios. Continúa cruzando y atravesando la herida en forma de X hasta que llegues al extremo opuesto. Haz un nudo intermedio para asegurar la sutura y evitar que se deshaga si se rompe el hilo. Paso 8. Nudo final. Una vez que hayas llegado al extremo opuesto de la herida, haz un nudo final para asegurar la sutura. Paso 9. Corta el exceso de hilo con las tijeras, dejando un pequeño extremo para evitar que el nudo se deshaga. Paso 10. Limpia la herida nuevamente y aplica en un apósito estéril para protegerla. Bueno, por el momento eso sería todo por nuestra parte. Espero que les hayamos ayudado a entender cómo se hacen las suturas y para qué sirve cada una de ellas.